Bienvenidos una semana más a Canal Ateca. Yo soy Raúl y hoy vamos a ver cómo funciona CarPlay en el sistema de infoentretenimiento del nuevo SEAT Ateca. Empezaremos viendo cómo se conecta un iPhone por primera vez. Luego os enseñaré las apps que tiene CarPlay y las que yo más uso. Y al final del vídeo compartiré un par de trucos que seguro que os gustarán. Vamos a añadir un nuevo iPhone al CarPlay. Para ello, conectamos el móvil al coche con un cable USB-C. Vemos que nos aparece una pantalla con mi teléfono y con el que queremos añadir, y a continuación el sistema nos pedirá confirmación para usar ese móvil con CarPlay. En cuanto demos esa confirmación, el iPhone nos pedirá autorización para usar CarPlay y para que se inicie sin necesidad de desbloquear el móvil. A continuación, ya nos aparece el CarPlay vinculado al móvil que acabamos de añadir. Y lo último que nos preguntará es si queremos usar CarPlay de manera inalámbrica, para que se conecte automáticamente cuando arranquemos el coche. Pero ¿qué pasa si estos dos iPhones están en el coche en el momento de arrancar? Pues si detecta uno antes que el otro, se iniciará el primero que encuentre. Pero si los detecta a la vez, el sistema dará preferencia al que estaba conectado la última vez que se usó. Para cambiar de dispositivo podemos hacerlo a través de la pantalla de Full Link. Pero un pequeño paréntesis. En el momento de grabar este vídeo solo tenía a mano dos teléfonos, por lo que no estoy seguro de qué pasaría si añadiera un tercer iPhone. Si alguien lo ha hecho y quiere compartirlo en los comentarios, le estaré muy agradecido. Si vamos a Ajustes del sistema, Administrar dispositivos móviles, vemos que me aparece un tercer iPhone, el iPhone 8 de Inés. Pero como podéis comprobar, no tiene el icono de CarPlay, porque cuando se conectó en su momento, solo se hizo por Bluetooth. Cerramos paréntesis. Vale, pues desde aquí mismo le damos a iPhone de Raúl y hacemos el cambio. Ahora vamos a ver qué pasa cuando arrancamos el coche con los dos teléfonos dentro de él. Vemos que el que se conecta es el mío. Y ahora vamos a ver cómo cambiarlo desde Full Link. Esta es la pantalla principal de CarPlay, donde tenemos 5 áreas. La del navegador, que por defecto es el de Apple, aunque se puede cambiar. La de destinos preferidos. La del audio, que se llama Ahora Suena, y nos aparecerá cualquier app de audio, música, radio o podcast que esté en marcha. Hay otra zona que ahora está oculta, donde se pueden ver las citas programadas para el día actual, pero yo hoy no tengo ninguna y por eso no aparece. Y por último, a la izquierda, tenemos los iconos que corresponden a las últimas apps que hemos utilizado, para un acceso más rápido, y un botón para pasar a la vista clásica de iconos, similar a la que tenemos en el teléfono. Las apps que aparecen por defecto son lógicamente las de Apple. Teléfono, Apple Music, mapas, mensajes, Ahora Suena, SEAT, podcast, audiolibros, calendario y ajustes. Y automáticamente también aparecerán todas aquellas apps que se hayan creado en las categorías autorizadas por Apple para CarPlay: navegación, mensajería, música, radio por internet, podcast y audiolibros. Si vamos a Ajustes, General, CarPlay, Coche, Personalizar, podremos ocultar las que tienen un signo de prohibido. Desde aquí también podemos cambiar el orden en que aparecen. Vamos a cambiar la de WhatsApp. La movemos hacia arriba y ya vemos que nos aparece en la primera pantalla. Vamos a hacer ahora un tour por los diferentes tipos de apps. Empezamos con los navegadores. Además de los mapas de Apple, también tengo instalado Waze y Google Maps. Los mapas de Apple han mejorado mucho, pero a la hora de circular por carretera no son mi primera opción, ya que de momento no permiten avisos de radar, cosa que Waze ya hace años que lo permite. En cambio, en ciudad
Sí que uso muchas veces el navegador de Apple. El motivo es que como en ciudad hay muchos cambios de calle, la navegación también se activa en mi Apple Watch y con las vibraciones me va indicando los momentos en que tengo que girar. Es que tengo la manía de llevar las indicaciones de los navegadores silenciadas. Oye Siri, quiero ir al restaurante Mushia. Aquí tienes las indicaciones hasta Musia Restaurant. Oye Siri, quiero ir al restaurante Mushia con Waze. Buscando indicaciones hasta Musia Restaurant con Waze. Google Maps también incluye estos avisos, pero estoy acostumbrado a los de Waze y normalmente este navegador es el que menos uso. Oye Siri, quiero ir al restaurante Mushia con Google Maps. Buscando indicaciones hasta restaurante Pura Cepa con Google Maps. Ups. Nada, no me entiende. Vamos a probar otra vez. Oye Siri, quiero ir al restaurante Mushia con Google Maps. Buscando indicaciones hasta restaurante Pura Cepa con Google Maps. Pues nada, no hay suerte con este restaurante. Y por si fuera poco, tenemos un cuarto navegador, que es el del propio coche. La ventaja de este navegador, como era de esperar, es su integración con el sistema de infoentretenimiento y sobre todo con el Digital Cockpit. También me gusta la vista en 3D que tiene de los edificios y de algunos lugares emblemáticos. Lamentablemente, la versión que se instala en el nuevo Ateca no permite añadir puntos de interés a los mapas, por lo que no se pueden añadir radares, cosa que sí se puede con el modelo anterior del Ateca. Vamos ahora a las apps de mensajería. Yo normalmente uso iMessage para las personas que tienen iPhone y WhatsApp para el resto. También tengo Telegram, pero prácticamente no lo uso. Vamos a hacer ahora una prueba de enviar y recibir mensajes con WhatsApp. Lo voy a hacer a través de la interface y a través de Siri. Pero si a Siri le digo enviar mensaje, usará iMessage. Si queremos que lo envíe a través de WhatsApp, hay que decirle enviar mensaje a través de WhatsApp. Oye Siri, envía un WhatsApp a Canal Ateca. ¿Qué le quieres decir al grupo?
Esto es una prueba. Tu mensaje de WhatsApp para Canal Ateca dice esto es una prueba. ¿Lo envío? Sí, De acuerdo, ya está enviado. Ahora nos llegará una respuesta. La respuesta podemos escucharla de dos maneras, o bien tocando la notificación que nos aparece en pantalla, En el grupo Canal Ateca, Monza ha dicho mensaje recibido. ¿Quieres responder al grupo? no, pero como lo normal es que no la estemos mirando, también podemos decirle a Siri que compruebe si hay mensajes. ¿Quieres que lea tus mensajes, que escriba uno nuevo o que haga una llamada? ¿A quién quieres enviárselo? a Canal Ateca. ¿Qué quieres decir? Esto es otra prueba. Tu mensaje de WhatsApp para Canal Ateca dice esto es otra prueba. ¿Lo envío? No, De acuerdo, no lo envío todavía. Avísame cuando quieras continuar. Pasamos ahora a las aplicaciones de música. Yo básicamente uso Apple Music y Spotify. oye Siri, pon la Macarena. La Macarena de los Reyes del Popurrí está sonando. Le quito el volumen porque creo que esa canción tiene derechos de autor. Vamos a probar lo mismo con Spotify, a ver qué dice. Oye Siri, pon la Macarena en Spotify. Vale, aquí tienes una emisora basada en Macarena de los del Río en Spotify. La app de audiolibros me parece vacía porque no tengo ningún libro instalado. Y en cuanto a podcast, solo uso la que viene por defecto. Yo uso TuneIn Radio en el móvil y por eso aparece aquí. La verdad es que las emisoras que escucho habitualmente las escucho por la radio normal, por lo que esta app no la uso en el coche. Aunque sí que puede ser útil si queréis escuchar alguna emisora local de cualquier parte del mundo, que como es lógico no se pueden sintonizar desde la radio FM. Por último, vamos a los ajustes de CarPlay para ver qué podemos configurar. Lo primero de todo es no molestar al conducir. En el móvil podemos configurar que esto se haga manualmente o de manera automática al iniciar CarPlay e incluso responder con un mensaje automático a quien nosotros seleccionemos. En el aspecto, si no recuerdo mal, desde iOS 13 se incluye el modo oscuro que podemos activar manualmente en función de la luz que haya en ese momento o permanente, como tengo yo porque me gusta más. En el fondo de pantalla tenemos la opción de seleccionar varios fondos. Yo tengo este de rojo porque creo que hace juego con el rojo de la iluminación ambiental que llevo puesta. Si tenemos las sugerencias de CarPlay activadas, el sistema nos proporcionará algunas sugerencias en la pantalla principal como conducir a casa, conducir al trabajo, etc. Y por último podemos activar o desactivar la ilustración de un álbum cuando suena música. Bueno, pasamos ahora al par de trucos que os prometí al principio. El primero de ellos es que al hacer una captura de pantalla desde el móvil,
aparte de la propia del móvil, se nos hace una captura de pantalla de lo que tengamos a la vista en la pantalla de CarPlay. Esto puede ser útil, por ejemplo, si tenemos un navegador activado y queremos hacer una captura de esa pantalla. El segundo truco es algo que descubrí por casualidad no hace mucho, y es que podemos tener simultáneamente en funcionamiento un navegador de CarPlay y el del coche. De esta manera podemos tener el navegador del coche en el cockpit y tener o no los mapas de Waze en la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Esto permite usar la navegación en el primero y las alertas de tráfico o radar en el segundo. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí esto me ha gustado mucho, pues en otros coches que he tenido con CarPlay, al poner un navegador automáticamente se desconectaba el otro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais al like, suscribiros y activar las notificaciones. Adiós.